Buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y en esta ocasión vamos a exponer la NIA 600 correspondiente a las consideraciones especiales de auditoría de estados financieros de grupos. Iniciamos la exposición hablando acerca del alcance de esta NIA y en esta ocasión vamos a hablar acerca de 5 puntos. El primero corresponde a que son aplicables a las auditorías de grupos empresariales. Puede existir un involucramiento de otros auditores independientes. La utilización de evidencia de auditoría de un componente específico, como podría ser activos fijos, inventarios, algún rubro importante dentro de la organización. El socio del encargo es el responsable de la dirección, supervisión y realización de la auditoría. Y existen riesgos de auditoría de no detectar una incorrección en la información financiera. Para esto vamos a hablar los objetivos de esta norma y podemos encontrar que es determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo y si actúa como auditor de los estados financieros del grupo, establecer la comunicación clara con los auditores de los componentes sobre el alcance y el momento de la realización de su trabajo, así como sobre sus hallazgos, y la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información financiera de los componentes y el proceso de consolidación. Dentro de esta norma encontramos las siguientes definiciones que vamos a explicar. Componente es una entidad o una unidad de negocios del grupo al cual se le está realizando la auditoría. Auditor del componente es el auditor que realiza un trabajo de un componente del grupo que hablamos que podría ser activos o mercaderías, inventarios, un rubro importante de la organización. Dirección del componente es el responsable de la preparación de la información financiera de este componente dentro del grupo. Y grupo son todos los componentes cuya información se incluyen en los estados financieros. Continuando con las definiciones, encontramos el socio del encargo del grupo. El socio de la firma de la auditoría que es responsable del encargo del grupo y su realización. Estados financieros del grupo son los estados financieros que incluyen la información financiera de más de un componente o de todos los componentes del grupo. La dirección del grupo es el responsable de la preparación de los estados financieros del grupo y un componente significativo podemos hablar que es un componente identificado por el equipo del encargo del grupo que es financieramente significativo para el grupo. Continuamos la exposición con nuestro siguiente compañero. Muy buenas noches, licenciado, maestrando. Continuaré con lo que son los requisitos que establece la NIA 600. Entre ellos está la responsabilidad. La responsabilidad, esta norma establece que es del socio del encargo, es el único responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría del grupo de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, así como la emisión del informe y que éste esté de acuerdo a las circunstancias, eh, es responsabilidad del auditor del grupo y también la norma establece que por ello no debe de mencionarse el auditor del componente a menos de que este sea un requerimiento que la legislación lo exija. Eh, como otro requisito tenemos la aceptación y continuidad, porque es muy importante. La aceptación y continuidad del compromiso se va a realizar de acuerdo a la NIA 210. Pero se debe de considerar, punto importante, es que el socio del encargo determinará si puede esperar razonablemente obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con el proceso de consolidación, si, si va a tener, si va a tener el conocimiento
de apropiado de los componentes para que esto le permita tener suficiente información suficiente y adecuada para poder identificar eh, que no existan algunos eventos que puedan ser significativos en el componente que no sean revelados apropiadamente. Entonces, antes de iniciar con la auditoría, el auditor debe de verificar todos los procedimientos que estén apropiadamente realizados para tener la garantía que sí puede continuar con el compromiso. Entonces es muy importante el cumplir con ese requerimiento. Otro de los requisitos es la estrategia general de auditoría y el plan de auditoría, que en la estrategia general de auditoría pues ya se establece el alcance, el momento y la dirección de la auditoría, y en el plan de auditoría pues ya se ve más a detalle la naturaleza, el momento y el alcance de la evaluación de los riesgos, igual que la naturaleza y oportunidad del alcance de los procedimientos a nivel de aseveración. Otro de los requisitos que establece la NIA 600 también es el conocimiento del grupo y de sus componentes y de sus entornos. En este apartado se refiere a que todo el grupo, todo el equipo del grupo que se está auditando debe tener conocimiento del auditor del componente, de las habilidades que tiene el auditor del componente, si es un profesional que tenga las competencias para poder realizar el trabajo, si ellos están cumpliendo los requisitos de independencia, si el equipo también podría, si el auditor del componente podría desarrollar actividades en un entorno regulador en el que se supervisa activamente la auditoría, se podría considerar que esta información puede ser oportuna para el equipo de auditores del grupo. Es muy importante el poder tener, porque en este caso se tendría la certeza de que el trabajo realizado es oportuno y es apropiado, porque al final la responsabilidad de la emisión del informe es del auditor del grupo. Otro de los puntos también es el conocimiento del auditor del componente. En este caso, el conocimiento del auditor del componente se debe de identificar quién es el auditor del componente, si esta persona, como lo mencionaba en la parte de tener el conocimiento del entorno, tiene las capacidades y cumple todos los requisitos para poder ser el que realiza ese trabajo, porque de no ser así, se debería de no considerar la información financiera por parte del auditor del componente y realizarlo de forma independiente. Gracias. Importancia relativa en la implementación de las normas, especialmente la 320 y 450. Cuando hay ciertos tipos de operaciones, los registros contables o datos que van a ser divulgados en los estados financieros del conglomerado se van a encontrar subdivididos entre las distintas unidades. Entonces va a ser con el propósito de poder planificar y ejecutar procedimientos de auditoría. Entonces el auditor principal deberá tener un conglomerado y esto va a establecer A, la magnitud relativa de los componentes para la realización de las tareas. Entonces se va a determinar con el fin de disminuir el riesgo de agrupación y va a ser menor que la magnitud relativa que es necesaria para la realización de las tareas en el grupo completo. Y B, tenemos un umbral de comunicación de incorrecciones, que no será mayor que la cantidad insignificante para los estados financieros del grupo. Respuesta a los riesgos valorados de incorrección material. En la implementación de la NIA 330, el auditor líder del grupo tomará la responsabilidad de decir la naturaleza, el momento y la amplitud de los procedimientos de auditoría que van a ser adicionales y que se van a aplicar, así como de determinar los componentes en los cuales se llevarán a cabo dichos procedimientos y la naturaleza, momento y amplitud del trabajo a ser realizados en los componentes. Luego tenemos el proceso de la consolidación.
Entonces aquí el auditor del grupo se va a encargar de diseñar, aplicar los procedimientos de auditoría que sean adicionales para abordar los riesgos de errores importantes en los estados financieros del grupo, que van a ser relacionados con el proceso de consolidación, lo cual incluye evaluar si todas las entidades y unidades de negocio se han incluido pues, adecuadamente en los estados financieros del grupo. Evaluar también la integridad, exactitud y adecuación de los ajustes y reclasificaciones realizadas durante el proceso mismo de la consolidación. También evaluar si las decisiones de dirección en el proceso de consolidación se pueden indicar un posible sesgo de la dirección. Abordar los riesgos de errores importantes relacionados con el fraude en el proceso de consolidación. También nos indica que si la información financiera de una entidad o una unidad de negocio no se ha preparado de acuerdo con las mismas políticas contables que utiliza el grupo en dichos estados financieros, esos estados financieros como tal, entonces el auditor del grupo va a poder evaluar si dicha información financiera se ha ajustado adecuadamente para su inclusión con los estados financieros del grupo. Asimismo, los estados financieros del grupo contienen información financiera de una entidad o una unidad de negocio con una fecha de cierre diferente a la del grupo. Entonces el auditor del grupo verificará si esos estados financieros se han ajustado adecuadamente de acuerdo con el marco de información financiera que sea aplicable. Consideraciones cuando participan auditores de componentes. Cuando el auditor del grupo trabaje con auditores de componentes en la planificación o ejecución de procedimientos adicionales, este se va a comunicar con ellos sobre asuntos relevantes para abordar riesgos de errores que sean importantes en los estados financieros del grupo. En áreas de riesgo significativo en los estados financieros del grupo o en riesgos importantes identificados según la NIA 315, cuando el auditor del componente está diseñando procedimientos que sean adicionales, aquí el auditor del grupo va a evaluar la idoneidad de estos procedimientos. También cuando los auditores de componentes realicen procedimientos que sean adicionales relacionados con la consolidación, claro, incluyendo subgrupos, aquí el auditor del grupo va a determinar la supervisión y revisiones que sean necesarias. También indica que el auditor del grupo verificará si la información financiera comunicada por el auditor del componente va a coincidir con la información que fue incorporada en los estados financieros del grupo. Buenas noches, compañeros. Continuando con la presentación de la NIA 600, procesos de consolidación. El equipo del encargo obtendrá conocimientos de controles de grupo y del proceso de consolidación, incluidas las instrucciones proporcionadas por la dirección del grupo a los componentes. También este mismo equipo diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores en relación con el proceso de consolidación para responder a los riesgos valorados de incorrección material. El equipo del encargo del grupo evaluará la adecuación integrada y exactitud de los ajustes de las reclasificaciones de consolidación, así como si existen factores de riesgo de fraude o indicadores de posible sesgo de la dirección. También, si la información financiera de un componente no ha sido preparada de conformidad con las mismas políticas contables que las aplicadas a los estados financieros del grupo, el equipo del encargo del grupo evaluará la información financiera de dicho componente que ha sido ajustada adecuadamente a los efectos preparación y presentación de los estados financieros. Si los estados financieros del grupo incluyen los estados financieros de un componente con una fecha de cierre distinta de la fecha de cierre del grupo, el equipo del encargo del grupo evaluará si dichos estados financieros han sido adecuadamente ajustados de conformidad con el marco de información financiera aplicables. Hechos posteriores, cuando el equipo del encargo del grupo o los auditores de los componentes auditen la información financiera de estos, el equipo del encargo del grupo o los auditores de los componentes aplicarán procedimientos diseñados para la identificación de los hechos ocurridos entre las fechas de la información financiera de los componentes y la fecha de la información de auditoría de los estados financieros del grupo, que pueden hacer necesario ajustar los estados financieros del grupo o revelar información al respecto de estos. Cuando los auditores de los componentes realicen trabajos distintos a una auditoría de los estados financieros de los componentes, el equipo del encargo del grupo solicitará a dichos auditores que notifiquen al equipo del encargo del grupo
si tienen conocimiento de hechos posteriores al cierre que puedan hacer necesario ajustar los estados financieros del grupo o revelen información al respecto de estos. Comunicación con el auditor de un componente. El equipo del encargo del grupo comunicará en el momento oportuno sus requerimientos al auditor de un componente. La comunicación especificará el trabajo a realizar, así como el uso que se va a hacer de ese trabajo y la forma y el contenido de la comunicación del auditor del componente al equipo del encargo del grupo. También incluirá una solicitud de que el auditor del componente, conociendo el contexto en el cual el equipo del encargo del grupo va a realizar el trabajo de dicho auditor, los requerimientos de ética aplicables a la auditoría del grupo, en el caso de una auditoría o revisión de la información financiera del componente, la importancia relativa del componente y el umbral a partir del cual las incorrecciones no pueden considerarse claramente insignificantes para los estados financieros del grupo, los riesgos significativos de incorrección material debido a fraude o error identificados en los estados financieros del grupo que sean relevantes para el trabajo del auditor del componente. Una lista de partes vinculadas preparadas por la dirección del grupo y cualquier otra parte vinculada de la que el equipo del encargo del grupo tenga conocimiento. El equipo del encargo del grupo solicitará al auditor del componente que le comunique las cuestiones relevantes para que el equipo del encargo del grupo alcance una conclusión en relación con la auditoría del grupo. Esta comunicación incluirá una mención si el auditor del componente ha cumplido con los requerimientos de ética aplicables a las auditorías del grupo y una mención si el auditor del componente ha cumplido con los requerimientos del equipo del encargo del grupo. Continuando con la presentación, ahora tenemos la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia que se ha obtenido. En primer lugar, se evaluará la comunicación del auditor de un componente y la adecuación de su trabajo. En esta evaluación se debe discutir las cuestiones significativas que surjan de dicha evaluación con el auditor del componente y, según corresponda, con la dirección del componente o con la dirección del grupo. Aquí también se debe determinar si es necesario revisar otras partes relevantes de la documentación de auditoría del auditor del componente. En esta parte, si el equipo del encargo llega a determinar que el trabajo del auditor del componente se considera insuficiente, el equipo del encargo va a tener que establecer qué procedimientos de auditoría son necesarios y quién los va a implementar. Suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. En esta parte, el auditor debe obtener evidencia suficiente que le permita reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo, con el cual le sea posible sustentar la opinión de auditoría del grupo. Aquí el socio del encargo también debe evaluar el efecto que pueda llegar a tener en la opinión de auditoría cualquier incorrección no corregida. Por otra parte, es muy importante saber que debe existir comunicación con la dirección y con los responsables del gobierno del grupo. En la comunicación con la dirección del grupo vamos a utilizar la NIA 265, ya que el equipo del encargo del grupo va a comunicar las deficiencias en el control interno, para lo cual también debe considerar los siguientes puntos. Primero, las deficiencias en el control interno del grupo que dicho equipo haya identificado. Segundo, las deficiencias en el control interno que dicho equipo haya identificado en los componentes y las deficiencias en el control interno sobre las que los auditores de un componente hayan llamado la atención del equipo del encargo del grupo. En caso de que se detecte que efectivamente existe fraude, lo que procede es comunicar en el momento oportuno y al nivel apropiado de la dirección del grupo los hallazgos. La comunicación entre el equipo del encargo del grupo y el gobierno del grupo se va desarrollando a lo largo de la auditoría. Y el equipo del encargo del grupo debe comunicar con los responsables del gobierno
las cuestiones que han llamado la atención de los auditores, de los componentes, y que se consideran significativas para las responsabilidades del gobierno del grupo. Por ejemplo, hay cuestiones que pueden comunicarse después de que el equipo del encargo haya determinado el trabajo a realizar sobre la información financiera de los componentes. Por otra parte, hay cuestiones que pueden comunicarse al final de la auditoría y otras que pueden comunicarse cuando ocurran. Finalmente, la norma nos indica qué incluir en la documentación de auditoría. Nos pide el análisis de los componentes, indicando los que sean significativos y el tipo de trabajo realizado, asimismo la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la participación del equipo del encargo del grupo en el trabajo realizado por los auditores de los componentes en relación con los componentes significativos. Y por último, las comunicaciones escritas entre el equipo del encargo del grupo y los auditores de los componentes. Con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias por su atención. 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 Presentación. Muchas gracias.